Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos, muchísimas bendiciones. Sea la bondad de nuestro Padre eterno en este día y en esta hora, sobre todos los que estamos aquí presentes y sobre todos nuestros hermanos que están conectados y que estaremos en comunión santa y maravillosa para escuchar esta palabra preciosa, la Torá de Adonai. Pueden tomar asiento. Seguimos con el estudio de estas porciones tan importantes como trascendentales para nuestras vidas, sobre todo en el tiempo que vivimos y con la esperanza que tenemos. Esa esperanza que tiene como uno de los ejercicios es mirar, es observar, como ya lo habíamos dicho antes, viendo aquellas cosas que para el ojo humano, para el ojo carnal no se percibe, pero que el ojo espiritual sí las puede ver. Y las puede ver a lo lejos, pero las reconoce y las llama y vive por ellas. Así esta porción de la parashá que hoy estaremos revisando, estaremos cerrando con esta porción de la Torá, la parashá número 42 en su tercera parte, Parashá Matot. Estaremos desde el capítulo 32, versículo 1, hasta el versículo 42 de esta porción. Los escritos apostólicos, Yohanan 17, versículo 1 al 8, y la Haftará, primera de Melahim, capítulo 19, versículo 13 al 18. Son estas las porciones que estaremos revisando en esta mañana, esperando que sea el Ruach HaKodesh quien actúe en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos recibir la porción, la bendición de nuestro Padre en esta mañana. Amado Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor, en esta hora que nos has bendecido y nos has permitido llegar a este momento de celebración profética como lo es tu Shabbat Santo, Shabbat de bendición, Shabbat de descanso, Shabbat, Señor, que nos permite tener esta comunión santa y maravillosa contigo, pero que también nos permite estudiar tu palabra, estar aquí reunidos, haciendo un alto, oh Padre eterno, a nuestras actividades comunes y corrientes para servirte, para adorarte y glorificarte a ti, como tú te lo mereces. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach, oramos a ti y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, estaremos leyendo de primera mano los escritos apostólicos en Yohanan capítulo 17, versículo 1 al 8. Dice la escritura: estas cosas habló Yehoshua, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a eso les des vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yehoshua al Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Amén. El Señor bendiga esta palabra, donde nuestro santo y justo Mesías, Yehoshua, nos habla estas palabras tan profundas. Palabras que, por supuesto, resuenan aún en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por ejemplo, esa expresión que él en esta oración al Padre dice: ha llegado la hora. Cuando se dice esta expresión,
Eso marca un hito importante. Cuando se dice ha llegado la hora, significa que es un momento especial. El Mesías dijo al Padre, ha llegado la hora. ¿Hora de qué? Hora de tomar decisiones. Hora de hacer lo que nos conviene en vez de lo que queremos. Esa es la hora en la cual también hoy nosotros nos encontramos. Una hora trascendental. Así como Yehoshua en ese momento de esta oración al Padre le hace y le muestra la disposición de hacer su voluntad aún por encima de la de Él. Aún por encima de sus, vamos a decirlo, de sus intereses. El Mesías está anteponiendo los intereses del Padre, la voluntad del Padre, para que se cumpla esa voluntad. Y dice, así como le diste potestad sobre toda carne, para que todos los que le diste a eso les dé vida eterna. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Si hay algo que nosotros como creyentes debemos reconocer, amados hermanos, es esto que el Mesías está diciendo. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti. Ahora uno podrá decir, bueno, es que es muy fácil conocer al Padre. Pero si nos vamos a la profundidad, no es suficiente toda una vida, ni de 70, ni de 80, ni de 100, ni de 1000 años para conocer al Eterno. El Eterno es grande. El Eterno es inmenso. ¿Cómo conocerle a cabalidad? Pasaríamos toda la vida. Ahora ese es un proyecto de vida. No es un proyecto de un momento. No es una carrera universitaria que puede durar 3, 4, 5, 6, 7 años. No. Y ya cuando se cumple ese tiempo y se abarcan las materias estipuladas en el pensum, ya entonces nos graduamos. ¿Cuándo nos vamos a graduar de conocer al Padre? Mientras estemos en este mundo, todos los días tenemos que seguir estudiando. Todos los días tenemos que seguir buscándolo para conocerlo a Él. Y a la medida que lo conozcamos más, entonces nos estamos acercando a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él, el único Elohim verdadero, y a Yehoshua el Mesías. Pero cuando hablamos dentro de la tradición hebrea, conocer, ¿a qué se refiere? No es un mero conocimiento intelectual, sino es una vida de acción. Es una vida que lo demuestre. Y esa es la invitación que estamos teniendo en esta mañana a través de esta parashá. Las decisiones que nosotros podamos tomar tienen que estar amparadas por la voluntad del Eterno. La seguridad de salvación que nosotros podemos encontrar en este tiempo tan difícil pasa por la voluntad del Creador. Si estamos en la voluntad del Creador, entonces no importa lo que pase. Puede venir hasta la muerte. Hasta la muerte puede venir. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad del Señor y aún la muerte es una situación de beneficio para todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. No así para el que está fuera. Para el que está fuera de la voluntad, la muerte, ¿cómo sería? Una tragedia. Una tragedia. Pero para los que están y siguen la voluntad del Creador, aún la muerte es una bendición. Y suena raro, pero así es. Entonces, a ello es que tenemos que ir. A ello es que tenemos que buscar para entonces, junto con el Mesías, glorificar al Padre y hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Amén. En 1 Melahim, capítulo 19, versículo 13 al 18, encontramos esta historia impactante que involucra a uno de los grandes profetas en el Tanaj, Eliyahu Hanaví, el gran profeta.
el símbolo de la profecía. Y dice la Escritura en el versículo 13, y sucedió que al oírlo, Eliahu cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Eliahu? Esa es la voz, indudablemente, de nuestro Padre Santo. Y la expresión se asemeja a muchas veces que el Eterno ha tenido que hablarle al hombre. Ahora, cuando el Eterno le habla al hombre en forma de pregunta, ¿qué busca? Busca la reflexión. Que reflexionemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Recordamos en el Edén que a Adán Richón, el Eterno le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Más que del lugar en posición. Y ahora también aquí a Eliahu se le pregunta, ¿qué haces aquí, Eliahu? Esto implica que esta pregunta tiene una contraparte. En vez de estar aquí, deberías estar ¿dónde? Haciendo la voluntad del Creador. Haciendo la voluntad del Creador. Y él respondió, Eliahu, he sentido un vivo celo por Adonai Elohei Sebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y Adonai le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto de Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael por rey de Siria. También ungirás como rey de Israel a Jehú ben Nimsi, y ungirás a Elisha ben Shafat de Abel Mejolá como profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y el que escape de la espada de Jehú lo matará Elisha. Y yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando escuchamos todo este relato, por supuesto, nos llama mucho la atención reacciones y decisiones que se pueden tomar en un momento que pudieran perjudicarnos. Si analizamos un poco el contraste y lo que es el contexto de las situaciones que vivía el profeta, reconociendo a Eliahu como un hombre también sujeto a pasiones, dice los escritos apostólicos, habla de Eliahu como un hombre sujeto a pasiones, a sentimientos, pero entendiendo que muchas veces esos sentimientos y pasiones nos perjudican, nos quitan tiempo, ralentizan nuestra marcha hacia la tierra prometida. Si no, vemos dónde estamos. En este momento estamos ya casi para entrar a la tierra prometida. Pero si nos devolvemos un poco atrás, hace cuánto tiempo debió ocurrir esto? Hace 38 años atrás. 38 años atrás, el pueblo de Israel debió entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Que por dejarnos llevar por los sentimientos, por dejarnos llevar por las pasiones, por las presunciones y por los criterios propios, las apetencias personales y los intereses personales, ¿qué le pasó a Israel? Estuvo 38 años más. Sin embargo, todo funciona para bien. El hecho de estar 38 años más en el desierto no le perjudicó. ¿Qué hizo? Le ayudó. Le ayudó para aprender a entender cómo es que se deben tomar las decisiones en este mundo. Y eso es importante. De ahí entonces la pregunta, ¿qué haces aquí, Eliahu? ¿Qué haces aquí?
el Señor le dice, regresa por tu camino. ¿Y cuál camino es ese? No hay que profundizar mucho para comprenderlo. El camino de Eliahu como siervo de Adonai, ¿cuál es? Es el mismo nuestro. Es el camino de hacer la voluntad del Creador. Antes que mi voluntad, el camino es buscar los intereses del reino y los intereses del Creador antes que los míos. Cuando eso hacemos, entonces entramos en una línea pragmática, entramos en una línea, si se quiere, acelerada de llegar a la redención. Y vemos que eso es lo que el Señor le pide a Eliahu. Sin embargo, Eliahu responde de manera terrenal, de manera sentimental. Un hombre que experimentó una depresión fuerte y se escondió en esta cueva. ¿Por qué? Porque temió por su vida. Temió por su vida. ¿Qué haces aquí? Y dice, me buscan para quitarme la vida. Y Adonai le dijo, ve, regresa por tu camino y haz mi voluntad. Cuando llegues allá a Siria, y no es fácil de comprender, porque ¿qué tiene que ver Siria con todo esto? ¿Qué tiene que ver Hazael? Porque estamos hablando de Siria, que no es Israel. Y Hazael, que nada tiene que ver con Israel. Sin embargo, el Señor le está estableciendo a él, aunque no comprenda, lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque aún eso va a funcionar para el bienestar de la obra del Eterno. Y habla de matar. Ahora, cuando habla esto, por supuesto, hoy lo podemos comprender como parte de los juicios que el Señor estará ejecutando. Estará ejecutando. Y es una de las cosas más difíciles. Muy difíciles. Ya vimos a los levitas, como en aquel momento, y lo recordábamos en las porciones pasadas, tuvieron que ejecutar a sus hermanos. Eso es muy complicado. Y aún ahí se pone a prueba la voluntad del hombre. Y fíjense, y una de las cosas que Eliahu tenía que hacer en esta ocasión, ¿qué era? Ungir a su sustituto, que es Elisha, el profeta Eliseo, ¿ok? Y dice, y ungirás a Elisha ben Shafat como profeta en tu lugar. Con esto termina tu función como delegado, como agente del Eterno. Y otro tomará entonces tu lugar. Interesante todo esto. Y al final, ¿qué le hace ver el Señor a Eliahu? Que el control lo tiene es él. Eliahu, en su corta visión, siendo un profeta, a pesar de eso, la comparación entre él y el Señor no tiene, ¿verdad? Comparación. No se puede comparar un hombre con el Eterno, aún siendo un hombre grande, con una visión espiritual grande. El Señor le muestra y le dice que Él ha hecho, yo he hecho que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 en Israel. Pero déjeme decirle que no solo en Israel, aún el Señor hace que del mundo, de los gentiles, hayan personas que le busquen y le sirvan. Nosotros somos evidencia. Y en las mismas escrituras nos vamos a encontrar y nos vamos a topar con ejemplos de historias conmovedoras, como la de Ruth, siendo moabita y después adquiriendo la fe en el Elohim de Israel. Pero no solo ella, y otros más. Y hoy estaremos hablando de uno de ellos,
que por supuesto no es muy popular, pero que muestra también cómo puede haber fidelidad en los hombres y mujeres también en este tiempo. Amén. Bueno, llegamos a la etapa final del recorrido. En esta porción 42 se marca esa etapa final de ese recorrido que empezó hace 40 años saliendo de Egipto y que llega entonces a sus momentos finales. Con ello también la vida de Moshe, ya vemos que la vida de Aarón, la vida de Miriam y la vida de la mayoría de los hombres de guerra que salieron de Egipto, por el decreto que ya sabemos que pasó. Entonces nos encontramos acá en este punto trascendental, porque este punto que está aquí, listo ya para entrar a la tierra prometida, es el que marca esa transición definitiva para llegar a la meta. Llegar a la meta. Hoy nosotros, proféticamente, pudiéramos también estar aquí, en este punto. Ahora, cuando ya se va a entrar, las decisiones que vayamos a tomar tienen que ser ¿cómo? Muy bien analizadas. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, pudiéramos quedar fuera. Y muestra un botón, y un botón bien grande, y un botón que dolió, el mismo Moshe, que ya estando para entrar, quedó fuera. Quedó fuera. Y le rogó al Padre, le dijo, Señor, ay, si pudiera yo pasar este Jordán y entrar a esa tierra. Y el Señor le dijo, no pasarás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no entró? Por un momento. Por un momento. Entonces, estando en esta posición, estando en este lugar, nos dirigimos a esa transición definitiva para entrar en la tierra prometida. Hoy es igual, amado hermano. Las decisiones que debemos tomar tienen que estar amparadas por la voluntad del Creador. Porque si no, pudiéramos quedar fuera, y no es lo que queremos. Yo sé que aquí nadie quiere quedar fuera. Yo no quiero quedar fuera. Pero más que de quererlo y decirlo, tenemos que llevarlo a la práctica. Los sabios de Israel enseñan que el compromiso y el trabajo del hombre en estos tiempos se basa en dos cosas. Dos cosas que para nosotros hoy suenan muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en el marco de la cuenta del Homer. ¿Y la cuenta del Homer qué es? Un proceso de 49 días de trabajo que apunta hacia el refinamiento. El refinamiento. Cuando hablamos de refinar, dentro de los procesos industriales, ¿a qué se refiere? Un elemento que está compuesto, le vamos a quitar todo aquello que no le beneficia. Por ejemplo, si hablamos de refinar el oro, es buscar que quede el metal lo más puro posible. Y el metal, en este caso el oro o cualquier otro metal, con características parecidas, cuando queda más refinado, más puro, ¿qué adquiere? Adquiere más calidad y más valor. Valor. No es diferente el hombre. El hombre, cuando entonces refina su vida, su carácter,
va adquiriendo un valor fuerte espiritual que le va a hacer acreedor de tomar decisiones cuando se enfrente a los desafíos. Los desafíos. Por eso entonces habla de refinamiento y desafíos. Cuando hablamos de ese refinamiento, tiene que ver con el discernimiento y selección. Cuando hablamos de ese discernimiento y selección, hablamos de diferenciar entre beneficio personal y cumplir con el propósito o versus cumplir con el propósito individual. Entonces hay en este refinamiento esa capacidad que debe tener el hombre para diferenciar. Si no sabemos diferenciar, entonces tenemos mucho riesgo de escoger lo que no nos conviene. Se presenta que una persona, a la medida que va practicando, va adquiriendo lo que conocemos como pericia. Y la pericia es la capacidad de ver, la capacidad de entender. Y, por ejemplo, en el joven, se supone que el joven, por su corta edad, ¿cómo es? Es inexperto. Y a él le cuesta tomar decisiones correctas. Seleccionar lo que es correcto. Ahora él tiene un neshama que está en un proceso de crecimiento, tiene un nefesh que está en un proceso de crecimiento. ¿Y qué pasa con ese nefesh? Que a las primeras de cambio va a ir seleccionando muchas veces incorrectamente. Ahora, al tomar decisiones incorrectas y darse cuenta que la decisión que tomó es incorrecta, ¿qué le debe marcar? No, para la próxima no va a escoger de la misma manera. Entonces, ¿qué está haciendo? El proceso de refinamiento. Refina su carácter. Estamos en la semana, en la cuenta del dominio propio. De estas 7 semanas, la del dominio propio es la que más marca este proceso de refinamiento. ¿Por qué? Porque hay que someter. ¿A quién hay que someter? Al yo. Al yo. ¿Lo ven? Si Moshe Rabenu, el gran líder de Israel, que llevó a cabo esta obra maestra, le dan la oportunidad de devolver el tiempo y llegar otra vez a este lugar donde en vez de hablarle a la roca la golpeó, ¿qué hubiese hecho Moshe? ¿Hubiese cometido el mismo error? Evidentemente no. No. Ahora el Señor es tan bueno que ¿qué hace con nosotros? Nos da oportunidad. Nos da oportunidad. Oportunidad de errar. ¿Para qué? Para mejorar. El ensayo y error. Si erraste, ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Hay un dicho que dice que nadie nace aprendido. Que el camino se hace al andar. Rozándonos, cayéndonos, raspándonos, para llegar a ese momento donde podamos tener ese discernimiento y poder tomar decisiones que más que estén avaladas por un beneficio personal, cumplan con un propósito. Un propósito, por supuesto, que es de cada quien. Ahora, cada quien viene a este mundo a cumplir ese propósito individual. Nadie viene a este mundo de más. Aún aquellos que uno piensa que no hacen nada, que no están en nada, aún ellos
porque el Señor tiene el control de todo y todo funciona para bien. Para llevarnos a un proceso de santidad. Ese proceso de refinamiento nos va a llevar a la santidad, a una calidad espiritual. Porque cuando hablamos de santidad, ¿qué estamos hablando? De calidad espiritual. Y la calidad se impone. La calidad se impone. Y a eso es que nosotros debemos entonces adherirnos, debemos buscar, debemos manejar más que lo que a mí me conviene, más que lo que yo quiero, lo que el Señor nos está demandando. Así es que debemos mirar esta porción. Cuando hablamos de desafíos, hablamos de situaciones para probarnos. Y estos no son porque el Señor nos quiere molestar. Las pruebas no son porque el Señor quiere molestarnos. Las pruebas son ¿para qué? Para refinarnos, para ver qué hay dentro de nosotros y sacar lo mejor de nosotros. No en vano dice la Torá en Devarim, capítulo 8, versículo 16. En el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba, para poder hacerte bien en tu futuro. Tremendo, ¿no? El Señor nos llevó al desierto y nos sustentó con el maná. Y permitió la aflicción para ponernos a prueba. A ver qué había dentro de nosotros. Pero la razón, ¿cuál es? Hacernos bien. Hacernos bien. Es obvio que si a ustedes o a los hijos nos preguntan cómo nos gustarían los padres, ¿qué diríamos? En la categoría de padres, ¿a quién le gusta el padre mandón? ¿A quién le gusta el padre que disciplina? ¿A quién le gusta el padre que está detrás todo el tiempo? ¿A quién le gusta el padre complaciente? ¿A quién le gusta el padre que nunca regaña? ¿A quién le gusta el padre que todo lo pone en la mesa y todo lo facilita? De gustarnos tenemos que ser sinceros, ¿verdad que sí? Pues estamos hablando de gustar, no de convenir o de conveniencia. De gustarnos nos gusta es el segundo. El que no nos regaña, el que no nos disciplina, el que no nos dice nada. Pero lamentablemente, sin quererlo, ese padre está aportando es para que el hijo sea perjudicado. Por eso el Señor dice Ibrín, al que ama, disciplina. Pero el mundo ha confundido esto y ¿qué nos dice? ¿Y qué nos enseña? Que seamos padres complacientes. ¿Por qué? Para llevar la fiesta en paz. A nadie le gusta un líder que esté todo el tiempo regañando. No. A todos nos gusta un líder complaciente, que se deje manejar, que haga lo que yo quiero, que si yo llegue tarde no me diga nada, que si yo no voy no me diga nada, que si me ve en cualquier situación que no me conviene, que me deje tranquilo, que me deje vivir mi vida en paz. Así no funciona. ¿Por qué? Porque eso no nos va a hacer el bien de ayudarnos a llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna. Por eso entonces esos desafíos son situaciones para probarnos y los podemos ver como un entrenamiento para la santidad. Y el entrenamiento es un esfuerzo.
Y es un esfuerzo a diario, es un esfuerzo sostenido. Quien no lo haga, no llegará. Por eso Rav Shaul habla de proseguir. ¿Y qué es proseguir? Si no es la actitud todos los días de hacer la voluntad del Señor. Ahora, no estamos diciendo ni estamos aquí hablando de que vamos a ser perfectos completamente. Porque eso no existe. ¿Qué existe? Existe la disposición de hacer lo correcto y que cuando me equivoco, ¿qué hago? Tengo los procesos marcados espirituales que están en la Torá. ¿Cuáles son? Si me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Techubá. Aquí cualquiera se puede equivocar. Y muchas veces nos escandalizamos. ¡Ay, se equivocó fulano! Como que si yo no me pudiera equivocar. Yo veo a otro que se equivocó y me escandalizo. ¡Ay! ¿Y acaso es que yo no me puedo equivocar? ¿Acaso es que tú no te puedes equivocar? Aquí lo importante que es apegarnos a los procesos y a los entrenamientos para llegar a la santidad. Porque la palabra establece y dice que sin santidad no podemos llegar. Ahora, toda esta introducción para llevarnos ¿a dónde? A lo que la Torá nos muestra en esta ocasión. ¿Qué se da? En medio de la entrada de los hijos de Israel, Moshe recibe una petición. Ahora, la petición vista desde un plano terrenal suena como lógica. Y a nosotros nos enseñaron, y sobre todo en la escuela y sobre todo en la universidad, a buscar ¿qué? Siempre la lógica. Siempre la lógica. La lógica de las cosas, la vuelta. Búscale la vuelta, la lógica. ¿Ok? La lógica. Y ahora nos encontramos en esta porción con una petición lógica. ¿Cuál es esa petición que encontramos? En Bamidbar 32, 1 al 5 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, nótese, Reubén y Gad, poseían numerosos y muy importantes rebaños y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad era un lugar apropiado para el ganado. Y los hijos de Gad y los hijos de Reubén fueron y hablaron a Moshe, al sacerdote Elazar y a los jefes de la asamblea diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nirá, Heshbón, Elealé, Sebán, Nebó y Beón, la tierra que Adonai azotó en presencia de la asamblea de Israel es tierra de ganado. Y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos en propiedad. No nos hagas pasar el Jordán. Todo lógico, todo, mira, es una petición lógica. Si esta tierra son tierras proclive a la cría de ganado y nosotros tenemos ganado, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos va a obligar a nosotros a pasar el Jordán? A ver con qué nos vamos a encontrar allá, cuando ya aquí tenemos algo seguro. Cuando ya aquí está todo cuadrado para que podamos nosotros hacer nuestra vida. Aquí vemos, y lo vamos a analizar ahorita, que el interés personal está de por medio. Ellos hablan y dice que era un lugar apropiado. ¿Apropiado para qué? Para la cría de ganado. Ahora, ¿qué es lo apropiado para nosotros? Si no es hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos en este mundo, nuestra mente debería girar en cómo hago la voluntad del Creador. Al ver un terreno, no pensar en el ganado, sino en la voluntad del Creador. ¿Cómo hago yo la voluntad del Creador aquí en este sitio? Ahora, eso no quita que se pueda criar ganado, pero que la cría de ganado sea ¿cómo? Secundario. ¿Por qué? Porque tenemos un principio y el principio está establecido desde la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es?
Busquemos primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y el Señor tiene la fuerza para convertir una tierra inapropiada, una tierra estéril, en algo apropiado. En algo apropiado. Y vemos aquí entonces cómo se genera toda esta situación. Y esta petición, no nos hagas pasar al Jordán, ¿qué trajo? ¿Qué trajo de buenas a primeras? Que Moshe se molestara. Entonces, tenemos estas dos cosas. Un lugar apropiado y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces, la petición suena más que lógica. Ahora, si es lógica, entonces, ¿cómo es que se va a negar? No se puede negar. Y es lo que pensamos humanamente. Pero las cosas no las podemos seguir pensando humanamente, sino ¿cómo? Espiritualmente. Cuando vemos en la Escritura, encontramos ejemplos que marcan, ¿no? Encontramos allí a Moshe cuando recibe esta petición, se molesta grandemente, se molesta y trae una situación indeseable. Encontramos un ejemplo práctico de cómo funciona esta situación que hablamos al principio de refinamiento y desafíos. Cada desafío con el cual nos encontramos en este mundo va o debe funcionar para refinarnos. Si perdemos las oportunidades, entonces estamos desperdiciando el tiempo. Y hemos dicho que no estamos para perder el tiempo. Allá hay un ejemplo práctico en esta historia. Cuentan de un rabino de Cracovia que deseaba tener un talit katán. El talit katán, que es el que tenemos allí en la foto, es el talit pequeño, tipo poncho, que se lleva puesto debajo de la camisa, confeccionado de lana proveniente de Israel. En aquel entonces no era tarea fácil y luego de meses finalmente le llegó la lana esperada al rabino. Se la entregó a uno de sus discípulos para que le confeccione el talit katán, cortándole el agujero en el medio para la cabeza y colocándole los tzitzit en las puntas. El alumno estaba tan nervioso que dobló mal la lana y le hizo 2 agujeros en vez de 1. La prenda estaba totalmente arruinada. No tenía más remedio. Y le contó a su maestro de su error que le había arruinado la prenda. La respuesta del maestro del rabino, ¿cuál fue? No te preocupes, mi hijo, dijo el maestro con una sonrisa. Está todo bien. Y uno se pregunta, pero ¿cómo va a estar todo bien si el muchacho echó a perder la tela? ¿Ah? ¿Cómo va a estar todo bien? Y él explica por qué todo está bien. ¿Y qué dice? Cada agujero tiene su función. 2 agujeros. Y él dice, cada agujero tiene su función. Uno es para colocar la cabeza y el otro es para ponerme a prueba a ver si me voy a enojar o no. Es para ponernos a prueba. Entonces tenemos que discernir la prueba y ¿qué debemos hacer? Pasarla. Y eso tiene que ver con el dominio propio. La capacidad de dominarnos, que no es sencilla, no es fácil. Ahora, este dominio propio depende de quién? De nosotros. Porque del entorno, ¿qué hace el entorno? El entorno más bien nos empuja a la rabia, al enojo, a la ira, al golpe, a molestarnos, a ver lo malo que hay en el otro. Eso nos lleva al enojo. ¿Y qué hizo el rabino?
distinguió y dijo, aquí estos dos huecos tienen su función. No están de más. No es que el muchacho se equivocó, sino que el creador del universo hizo que se equivocara. ¿Para qué? Para ponerme a prueba a mí. ¿Y qué dijo? El otro es para ponerme a prueba para ver si me voy a enojar o no. No me voy a enojar, y finalizó. Tremendo que encontramos aquí esto. He aquí entonces un ejemplo de refinamiento y desafío. Utilizar el dinero para comprarse una lana especial con la cual cumplir mejor con uno de los preceptos bíblicos es un ejemplo de Abodat Habirurim, el trabajo de refinamiento, que es lo que traduce. Utilizar los recursos para servir a Adonai mejor. Los dos agujeros fueron un nisayón, un desafío que pusieron a prueba la paciencia y autocontrol del rabino. Al reaccionar de la manera que reaccionó, puso en manifiesto su cualidad de la paciencia, elevándose así de un nivel de sadit potencial en un sadit a prueba de agujero. Que digo fuego, en vez de a prueba de fuego, a prueba de agujero. Desafíos. Cada tanto se nos presentan en la vida situaciones que nos ponen a prueba. ¿Y esos son cuándo? ¿Cuándo son esos desafíos? Todos los días. Y si usted tiene hijos, ¿qué pasa con esos desafíos? ¿Ah? Se multiplican. Se multiplican con los hijos. Dichas pruebas están denominadas como nisionot o nisionot, que es la expresión en plural para la expresión hebrea nisayón. La palabra nisayón está relacionada etimológicamente con la palabra nes, que también puede ser traducida como milagro, pero también es traducida como estandarte. La relación entre ambas palabras implica que es por medio de la prueba que uno se eleva a un nivel superior, tal como el estandarte. ¿Dónde se pone el estandarte? Una bandera, ¿dónde se pone? En lo alto. Cuando se habla entonces de una prueba, es que quieren subirnos de nivel, pero yo no lo reconozco. Me molesto, pierdo. Y ahí es donde está ese autocontrol, ese dominio propio del cual nos habla la Escritura. Ahora, ¿por qué? Porque todo funciona para bien. Todo funciona para bien. En primera de Divrei Hayamim, capítulo 5, versículo 26, encontramos esta palabra que nos habla en la Escritura y nos dice: por eso el Elohim de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los reubenitas, los gadaitas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj y a Jabor, Jará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Volviendo a la petición de los hijos de Israel, en este caso de estas dos tribus, y posteriormente por la asignación del Eterno, la media tribu de Manasés, ¿qué trajo como consecuencia? Hacer esa petición lógica, ¿qué trajo como consecuencia? Que los primeros que fueron deportados, o los primeros que fueron exiliados, mejor dicho, ¿quiénes fueron? Estas tribus que quedaron a la parte este del Jordán. Esa parte este oriental del Jordán, ellos quedaron allí, se les dio y les infringieron a ellos exilio, dolor. Sin embargo, sabemos que todo funciona para bien. Pero debemos entender que estas situaciones las generamos nosotros mismos muchas veces.
Sin embargo, el Padre todo lo usa para bien, aún nuestras malas decisiones, aún aquellas cosas que hacemos que no conviene, Él las va a transformar para que sean de bienestar. En el capítulo 32, en el versículo 6, dice: entonces Moshe respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén: ¿irán vuestros hermanos a la batalla y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y vosotros os quedaréis aquí? ¿Eso en función de qué? De la petición. ¿Qué me están diciendo ustedes? Que ustedes ya coronaron, que quieren papita frita. Como a Jonathan. ¿Te gusta la papita frita, Jonathan? Ahí entonces se genera esta situación. Y en el versículo 7 dice Moshe: ¿por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Adonai les ha dado? Hermano, la voluntad del Creador, ¿cuál es? Que pasemos el Jordán, que lleguemos a la tierra prometida, que seamos salvos. Dice Rab Shaul a Timoteo en una de sus cartas, ¿qué le dice? Que la voluntad del Creador es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es la voluntad del Creador. No de que nos quedemos del otro lado del Jordán porque nos parece más cómodo y nos parece mejor. ¿Qué es mejor? ¿De este lado del Jordán o del otro lado del Jordán, donde el Señor dice que es una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición? Ellos dudaron al hacer esta petición. Están diciendo: no, es que es mejor lo que nosotros estamos viendo. Es mejor. Así hoy muchas veces nosotros escogemos, y escogemos ¿por qué? Por lo que nuestros ojos ven. No, es mejor. Mientras que el Señor nos dice cómo es mejor, a nosotros nos parece que es mejor. No es mejor. Es mejor como Adonai lo establece. Así es mejor. No como yo lo pienso. Porque como yo lo pienso, puede traer desánimo a mis hermanos. A mis hermanos. Entonces ahí cabe destacar esta situación que se presenta allí. Ahora veamos. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si mejor lo hacemos como a mí me parece? El Señor ha dicho que lo haga de tal forma y de tal forma, pero mejor como que yo lo hago de esta manera porque creo que así va a tener más provecho. Y muchas veces nos escudamos en que pueda haber más provecho a la obra del Señor. Veamos el caso de Moshe. En la porción pasada, en el capítulo 31, versículo 1 al 2, ¿qué nos habla? Dice: habló Adonai a Moshe diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después será reunido a tu pueblo. Los sabios enseñan que Moshe antepuso su interés en cumplir el mandamiento y la voluntad del Creador ante sus intereses personales. Al cumplir la misión de ir y tomar venganza contra Madián, ¿qué estaba haciendo prácticamente Moshe? Cerrando su capítulo y acabando su historia. Mientras esta guerra no se hiciera, Moshe no partía. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Moshe? No, Señor, pero todavía no, esto es como que es muy prematuro, vamos a esperar unos días, vamos a esperar unos meses, un año más aunque sea. Y tenía ese as bajo la manga, ¿no? No, yo mejor me aguanto, porque mientras esta guerra no se dé, yo no voy a partir. No voy a partir. Y muchas veces nosotros pensamos así: ¿qué tal si? ¿Qué tal si mejor lo hago de esta manera? ¿Qué tal si mejor lo hago de aquella manera?
Ahora, ¿qué hace la situación? Nos influencia. Recibimos la influencia del entorno y este nos condiciona a tomar decisiones. Nosotros no nos podemos dejar llevar por el entorno. ¿Por qué nos debemos dejar llevar? Por el creador del universo. Es el creador del universo el que establece, no el entorno. El entorno está ¿para qué? Para que nosotros lo modifiquemos. ¿Y cómo lo vamos a modificar? Con poder y gran fuerza. Si no, veamos Egipto. ¿Qué pasó con el entorno? ¿Qué hizo el Señor con el entorno de Egipto? Lo transformó. 10 plagas que azotaron Egipto. Así es también nuestra vida. Nosotros podemos transformar nuestro entorno, trastocarlo, modificarlo. ¿Para qué? Para que todas las cosas sirvan al Señor. Aquí se habla de una palabra hebrea que es la palabra desanimar y es la palabra nu. Nu puede traducir como neutralizar. Moisés le dice, ¿qué hacen ustedes con esto? ¿Por qué piden esto? ¿Acaso quieren desanimar a sus hermanos para no entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque si ellos se quedan de este lado, ¿qué pueden pensar los otros? Pero se están quedando ellos, ¿por qué no nos quedamos nosotros también aquí? Si ya llegamos aquí y esta tierra puede servir, ¿para qué vamos a esforzarnos y pasar el Jordán? Que no era una cosa sencilla. Ver el Jordán para pasarlo, ¿cómo fue? Un desafío. Un verdadero desafío. Ahora, ¿qué hago yo cuando tengo la actitud de buscar mis intereses personales con mi hermano? Lo desanimo. Lo desanimo. Y lo vemos. Por ejemplo, si yo no vengo a la congregación, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sin quererlo, no lo estoy haciendo por eso. Yo no dejo de venir a la congregación y tengo en mente, no, yo voy a ir a la congregación para que el hermano se desanime. No, nadie piensa así, pero indirectamente, sin quererlo, es lo que consigo. Como el hermano ve que yo no vengo, ¿qué hace él? Pero si fulano, sultano y mengano no vienen, quiere decir que yo también puedo hacer lo mismo. Como Rubén y Gad se van a quedar de este lado, ¿y por qué no me quedo yo? Entonces condiciono a mi hermano la decisión de él. Ahora, esto por supuesto no justifica. No justifica. Si cada quien debe tomar sus decisiones y las decisiones de cada quien no es que le vamos a echar la culpa al otro. Aunque el otro haya incidido, la responsabilidad y la decisión de quién es. De cada quien. Ahora, yo tengo que estar pendiente y no dejarme desanimar por nadie. Porque yo estoy aquí ¿por quién? ¿Por el hermano que viene o no viene? ¿Por el que se queda o no se queda? No, yo estoy aquí por el Creador. Y cuando eso está en mi mente, el hacer la voluntad del Creador, nada de esas cosas me van a afectar. Pero hay hermanos que muchas veces están débiles en la fe. ¿Y qué necesitan? Ver a su hermano también caminando. Si yo camino, estoy siendo parte del progreso para que mi hermano camine. Si no, desanimo a mi hermano. Entonces, estamos aquí en la tarde y a veces hay ¿cuánto? 3 o 4. Y arrancamos a las 4 y muchas veces el Roe ha tenido que, tirar de ironía, ¿no? De sarcasmo jocoso. Ha llegado el Roe aquí y y dice, ¿qué pasó aquí? El rapto. ¿Será que ya hubo el rapto? Y nos quedamos. Irónicamente, pues nosotros no creemos en el rapto. Eso incide. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en un momento crucial donde cada una de nuestras decisiones van a incidir
en mí y en mi hermano. Y ahí entonces donde tenemos al Creador, el Creador del universo que está en nosotros. Ahora, ¿qué tal si 2 son más que 10? Recordamos aquel momento histórico donde 2 dieron un ejemplar y maravilloso reporte contrario a aquellos 10. Aquellos 10 que dieron ese reporte, ¿qué consiguieron? Desanimar al pueblo. Pero vinieron Caleb ben Jefuné y Yehoshua ben Nun. ¿Y qué dijeron? No dejaron que el entorno los condicionara. Ahora, el entorno es real, no podemos negarnos. No podemos negar que es difícil venir. No podemos negar que es duro, que la situación económica cada día es más fuerte. No podemos negar nada de esas cosas. Pero yo estoy aquí ¿para qué? Para demostrar que estoy por encima de eso, porque yo creo en el Elohim del cielo, que es poderoso. Esa es nuestra visión. La visión de Caleb y de Yehoshua ben Nun. Esa debe ser nuestra visión. Y cuando se dan las cosas de esta manera, ¿qué hace el Señor? Se complace en sus siervos. 32:8-13. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el país. Subieron hasta el valle de Escol y al ver la tierra desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Adonai les había dado. Aquel día se encendió la ira de Adonai, juró diciendo: los varones de 20 años arriba que subieron de Egipto no verán la tierra por la cual he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron íntegros en pos de mí, excepto Caleb ben Jefuné, Ceneseo y Yehoshua ben Nun, que fueron íntegros en pos de Adonai. Se encendió entonces la ira de Adonai contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que toda aquella generación que había obrado mal ante los ojos de Adonai se extinguió. ¿Más claro? Imposible. Ahora, esa historia se sigue repitiendo cuando nosotros hacemos caso del entorno, hacemos caso del enemigo y no hacemos caso a la palabra que el Señor estableció. Ahí es donde tenemos entonces que afianzarnos. Ahora, yo sé que esto no es cómodo. No es cómodo decirlo, ni es cómodo recibirlo. Cuando se exhorta a nuestra congregación, no se está haciendo por mal. No es porque seamos malos líderes y porque queramos confrontar. No. La idea es que todos entremos a la tierra prometida. A la tierra prometida. Eso es lo que debemos. ¿Se repetirá la historia? ¿De quién depende? Depende de mí y depende de ti, amado hermano. Que esta historia se repita. Y es lamentable que se repita. Bamidbar 32:14-15. Y aquí vosotros surgís en lugar de vuestros padres, ralea. Esa expresión ralea es prole, descendiente, generación de hombres pecadores, para aumentar aún más el ardor de la ira de Adonai contra el rey. Si os volvéis de en pos de él, otra vez os volveré a dejar en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Se repetirá la historia? Es lo que está preguntando Moshe. No puede ser así. Tenemos que tomar acciones. Ahora, nadie está diciendo que no se pueda buscar el bien personal. Pero el bien personal no puede estar por el encima del bien del Eterno, comunitario, del bien del Señor. ¿Qué es el verdadero bien? Porque a mí lo que me parece bien hoy, mañana puede ser que no. Una generación superior
En Matitiahu 3, 5, 8 dice, y el pueblo comenzó a salir en busca de Johanán, tanto de Jerusalén como de toda la provincia de Judea, y de las regiones alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran purificados en las aguas del río Jordán ante la vista de Johanán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos también venían para sumergirse en las aguas, les decía, generación prole, ralea, de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira inminente que les viene encima? Si en verdad os habéis vuelto de vuestros malos caminos al Eterno, mostradlo entonces por medio de las obras, que así lo prueben. Dice que entonces comenzó Johanán ese ministerio tan precioso de abrir camino para la llegada del Mesías, y que habían personas, tanto de Jerusalén como de toda la provincia de Judea, que venían a él para ser purificados. ¿Por qué? Porque estaban aceptando un mensaje, se estaban arrepintiendo, estaban buscando al Creador. Pero en medio de ello, Johanán se da cuenta que vienen estas personas. ¿Y que venían para qué? Para figurar. Pero que no estaban interesadas en arrepentimiento, porque pensaban que no tenían de qué arrepentirse. Y eso es lo duro. Si yo pienso que no tengo nada de qué arrepentirme, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar, es buscar la manera de entender que las veces o la forma como lo hemos hecho no han sido las mejores y que podemos hacerlo mejor. ¿Por el bien de quién? El mío y el bien de todos. Ahora, el bien de todos es el bien mío. Y el bien mío debe ser el bien de todos, fusionarlo. Si así hacemos, hermanos, vamos a llegar todos. Y aquí el propósito es que lleguemos todos, todos. Y eso se hace ¿cómo? Con fidelidad, con pasión, con fuerza, aún por encima de tus beneficios personales. Si tenemos que renunciar a beneficios personales por el bien común, comunitario, debemos hacerlo porque ahí está el Señor, ahí vive Él. Encontramos este ejemplo tremendo que se parece al ejemplo de Rut, la moabita, en 2 de Shemuel, capítulo 15, versículo 19 al 21. Ajá. Dice la escritura, entonces el rey dijo a Itai Gití, Geteo, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, pues tú eres un extranjero y también un desterrado de tu lugar. Llegaste ayer y hoy te haré vagar con nosotros mientras voy a donde voy. Vuelve y haz volver a tus hermanos y sean contigo la misericordia y la verdad. Pero, versículo 21, pero Itai respondió al rey y dijo, vive Adonai y vive mi señor el rey, que donde quiera esté mi señor el rey, sea para muerte o para vida, ciertamente allí estará su siervo. Tu siervo. Tremendo. Si analizamos detenidamente el contenido de estos versos, 3 versos, 19 al 21, de esta segunda de Shemuel, tremendo. David mismo le dice a Itai, ¿qué haces? No, tú no vas conmigo. ¿Quién te dijo que venías? No, vuélvete y quédate con el rey. ¿Y quién es el rey en ese momento? El hijo, Absalón, que se había creado una revuelta y había tumbado a David. David sale de Jerusalén, deja el palacio y se autoproclama entonces Absalón como rey de Israel.
¿Qué le dice David a Itai? Quédate, vas a arriesgar tu vida. Aquí no, aquí vas a tener tranquilidad y vas a tener paz. Mejor te quedas aquí. ¿Por qué? Porque tú eres un extranjero y también un desterrado de tu lugar. En pocas palabras que le digo, tú no tienes ni parte ni arte en esto. No es tu responsabilidad. Vas a tomar como diríamos, un trabajo que no es tuyo, un problema que no es tuyo, riesgo. Hey, yo voy y a donde voy a vagar. No sé qué haré, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo. Yo no tengo para darte comodidades. Eso nos hace recordar también las palabras del santo y justo Mesías. Señor, yo voy contigo. ¿Y qué le dijo? Ay, mijo, ya va. ¿Tú estás viendo bien lo que estás diciendo? ¿Por qué? Porque aún las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si yo no te ofrezco comodidades. Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros? Como humanos, ¿qué buscamos? Comodidad, estar cómodos. Y David le dice a Itai, mejor te quedas. ¿Y qué hubiese hecho Itai? Si pensara humanamente y lógicamente, el rey tiene razón. Yo mejor me quedo, voy a estar aquí cómodo, tranquilo. Me uno al rey, le digo, rey, soy fiel a ti. Este no era cualquiera. Este Itai era un guerrero probado. Era un filisteo loco, que se vino detrás de David, siguiendo a David por lo que David mostró del Elohim de Israel. Y lo mostró aquí cuando le dijo a David, vive Adonai. Esas palabras son determinantes. Cuando nosotros decimos vive Adonai, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo primero la voluntad del Creador. Vive Adonai y su voluntad debe cumplirse. Y vive mi Señor el Rey, que donde quiera que esté mi Señor, sea para muerte o para vida, ahí voy a estar yo. Ahí estará tu siervo contigo. Así que no me pidas que te deje, ni me pidas que me vaya, porque donde tú mueras, moriré yo. Tu Elohim será mi Elohim. Ahora, si este extranjero que no tenía ni parte ni arte reaccionó de esta manera, ¿cuánto más nosotros? Porque este ministerio, ¿a quién se lo ha dado el Señor? Si no es a nosotros. ¿Y qué ha costado este ministerio? ¿Qué ha costado este ministerio, amado hermano? La sangre preciosa de Yahushua. Y cuando tú tomas decisiones a priori contrarias a la voluntad del Creador, tú estás pisoteando esa sangre. Esa sangre la estás pisoteando. En vez de glorificar el nombre del Creador. Nosotros no nos mandamos solos. Nosotros tenemos una autoridad. Y esa autoridad es nuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la voluntad del Creador. Que hagamos y cumplamos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que seamos esa generación superior. No como esta generación que antepuso primero sus intereses. Prioridades invertidas. Cuando vemos las palabras de ellos en el versículo 16 al 18, ¿qué dicen? Entonces ellos se les acercaron y dijeron, le dijeron, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Se evidenciaba el fuera de foco que estos tenían, que primero pusieron ¿a quién? A los animales, al ganado. ¿Por qué? Porque ellos lo que producían, lo material. Dice, construiremos aquí corrales para nuestro ganado
y ciudades para nuestros pequeños. Prioridades invertidas. Herencia condicionada. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 19 al 24. Y no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque tendremos ya nuestra heredad en esta parte del Jordán, al oriente. Moshe les respondió: si hacéis tal cosa, si os preparáis para ir delante de Adonai a la batalla, y todo hombre armado de entre vosotros cruza el Jordán delante de Adonai, hasta que haya expulsado a sus enemigos de su presencia, y la tierra haya quedado subyugada ante Adonai, y os volvéis, entonces quedaréis absueltos para con Adonai y para con Israel. Y esta tierra será vuestra propiedad delante de Adonai. Pero si no lo hacéis así, he aquí que habéis pecado contra Adonai, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Construiréis, pues, ciudades para vuestros pequeños y rediles para vuestros rebaños, y haced lo que ha proferido vuestra boca. Esa herencia, entonces, es una herencia condicionada. ¿Y cuál es la condición que le pone Moshe? Ustedes quieren esta tierra. Bueno, si la quieren, primero gánensela. ¿Y cómo se la van a ganar? Haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo es la voluntad del Señor? Que crucen el Jordán. Crucen el Jordán. No se pueden quedar de este lado. ¿Y para qué se va a cruzar el Jordán? Para ir a la batalla, a la pelea. Y esa batalla va a generar una bendición. La herencia de Israel. Solo así, entonces convenimos que ustedes tengan estas tierras. Nótese que al final en el versículo 24, ¿qué le dice Moshe? Construíos pues ciudades para vuestros pequeños y rediles para vuestros rebaños. Moshe corrigió, los corrigió. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a construir corrales para el ganado y ciudades para los pequeños. Y Moshe le dijo, bueno, inviertan las prioridades. Así hoy nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿El trabajo? ¿El descanso? ¿Tus intereses personales? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu trabajo? Si todo eso es tu prioridad, entonces ¿dónde estás? Estás fuera, te vas a quedar del otro lado del Jordán. Y quedarse del otro lado del Jordán no es la tierra prometida. ¿Equivale a qué? A quedar fuera del reino. Y hay gente, dice la Escritura, que va a ver el reino. ¿Y qué va a pasar? No va a entrar. Ahora, la invitación de esta porción es que entremos. Que entremos. Vamos a entrar a la tierra prometida. Para ello necesitamos entonces preparación, acción, un objetivo claro, dejarnos llevar por el gobierno celestial y ordenar las prioridades. ¿Ve? ¿Qué es lo que vemos en todo esto que está acá? ¿Ve? Todo esto que está aquí lo podemos ver en todos estos puntos, amados hermanos. 32, 25 al 26. Y los hijos de Gad y los hijos de Reubén hablaron a Moshe diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad, que es Galad. Podemos ver y observar que ahora en el relato, ¿qué hacen ellos? Miren qué hacen. Nuestros pequeños, nuestras mujeres y nuestro ganado. Corrigen. ¿Y qué dicen? Tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Establecer las prioridades es muy importante. Amado hermano, si no lo hacemos, hoy, ¿qué estamos diciendo? Que no creemos en la redención. Que no creemos que el Mesías viene. No lo creemos. ¿Por qué? Porque aunque mentalmente o intelectualmente lo pensemos, nuestras acciones están demostrando lo contrario. 32, 27 al 29. Pero tus siervos, todos los hombres armados del ejército, desfilarán ante Adonai para la batalla.
tal como mi Señor está hablando. Entonces Moshe los encomendó a Eleazar, el sacerdote, a Yehoshua bin Nun y a los jefes de la familia de las tribus de los hijos de Israel. Y Moshe les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Reubén cruzan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Adonai, y el país es sometido ante vosotros, les daréis la tierra de Galaad en propiedad. Uno ve esto y por supuesto el Señor no necesita números. El Señor puede hacer la guerra ¿con quién? Él solo. No necesita número. Allá, Gideón, 300 hombres. Sin embargo, cuando vemos aquí, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos conformaban estas 2 tribus y medias? Hombres de guerra. En el último censo, ¿qué tenemos? Más de 100,000 en estos 3. O quizás un poquito menos de 100,000. Si sacamos la cuenta, nos damos cuenta que era una gran cantidad de hombres que iba a faltar para la guerra. Ahora, ¿una guerra cómo? Una guerra de desgaste. Dicen los sabios que esta guerra de conquista que tuvo Yehoshua bin Nun duró 14 años. 14 años. Imagínense, es una guerra de 14 años. Desgastante. Media vida, un cuarto de vida. Pero era la voluntad del Creador. Ellos tuvieron entonces 14 años sin sus hijos y sin sus mujeres. Porque ellos no pasaron, los hijos y las mujeres no pasaron, fueron nada más los hombres. Imagínate muchos de ellos que ya estaban en una edad comprometida. Cuando llegaron ya lo que estaban era listos para que le enterraran en Galaad. Interesante esto. Pero es lo que ellos escogieron. Es lo que ellos querían. En Matitiajo 5, 13, 14 el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tenemos una misión clara. ¿Sí o no? Y en esa misión que el Señor nos ha encomendado a través del Mashiach, es que nosotros somos los que le vamos a dar sabor, color a esto. Pero si los que estamos mandados a hacerlo, no tenemos la responsabilidad, no tenemos el compromiso, ¿qué va a pasar? No vamos a llegar a ningún lado. Ahora, pero les digo, el Señor hará su obra. ¿Con quién? Conmigo, sin mí, con ustedes o sin ustedes. Eso no lo podemos dudar ni por un minuto, ni por un momento. Pero qué bonito será si el Señor hace su obra por medio de nosotros. Como colaboradores de Él, cumpliremos esta misión de ser esa luz, de ser esa sal sobre el mundo entero. Amados hermanos, sobre ese mundo que está como perdido. En el capítulo 3, 12 de Revelaciones dice, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Elohim y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir? Que habrá una gran recompensa. El Señor no nos está mandando a hacer una obra sin recompensa. También dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, que nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Y en ese contexto aplica esta palabra de Revelaciones 3:12. ¿Saben por qué? Porque se está hablando de la herencia inmarcesible e incontaminada que el Señor traerá. ¿Con quién? Con Yehoshua. Para darla a aquel que venza. Aquel que venza. ¿Y cómo vencer? ¿Cómo vencer? Dice Rab Shaul que todo aquel que va al estadio a participar en una prueba,
¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer abstinencia, tiene que hacer autocontrol, tiene que ejercitarse, porque si no lo hace, no va a lograr nada. Así tenga mucho talento, necesario es la preparación para vencer. Debemos vencer, amados hermanos. Entonces, el discernimiento, la selección y las pruebas, ¿cómo funcionan? Como mecanismo que nos pueden llevar a vencer, a buscar lo que el Señor nos tiene para nosotros. Mateo 26:39 dice, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Cuando hablamos de ese discernimiento para traer refinamiento de carácter a nuestra vida, tenemos entonces que subyugar nuestra voluntad. No como yo quiero. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Cómo lo quiero yo? Cómodo. Que todo sea cómodo. Pero no es lo que quiere el Creador. El Creador quiere que nos esforcemos. Le dijo a Yehoshua, esfuérzate y sé valiente. Moshe, Yehoshua fueron esforzados y valientes y lograron cumplir la voluntad del Creador. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En todo momento, nuestra selección, ¿cuál debe ser? Hacer la voluntad del Padre. Esa debe ser. ¿Por qué? Porque el hecho de decirle Señor y cantarle al Señor no nos va a dar la entrada. Nos da la entrada es hacer la voluntad del Señor. Y esa selección tenemos que tomarla todos los días. Y ahí donde debe estar el carácter refinado. Pruebas. Tehilín 37, 3-5 dice, confía en Adonai y practica el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Adonai y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino, confía en Él y Él hará. ¿En medio de qué? Todo esto tiene sentido en medio de qué? De las pruebas. Ahí es donde va a haber la gloria y la honra. Yehoshua le dijo al Padre, Señor, devuélveme la gloria que yo tenía. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque pasé la prueba. Si no pasaste la prueba, si no pasas las pruebas, entonces ¿cómo serás? Descalificado. Un profesor que no pasa al alumno porque éste no cumplió con los requerimientos, ¿es malo? No, es justo. Así será el Señor, un juez justo. Y al que no pase la prueba, no va a ir al baile. ¿Y qué nos dice? Confía en Adonai. En medio de las pruebas, confía en Adonai y haz el bien, practique el bien. No, estoy pasando una prueba y en esa prueba, ¿qué hago? En vez de hacer lo que el Señor me pide, hago lo contrario. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que voy a ser descalificado. Mientras que si confío y practico el bien, dice que habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Eso es herencia. Deleítate a sí mismo en Adonai. ¿Y cómo es la manera de deleitarse en Adonai? ¿Cómo? Haciendo sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Así podremos hacerlo. Tenemos el resultado de esa petición, trajo consigo no solo que las tribus de Gad y Rubén ahora van a habitar del otro lado del Jordán, a la parte este, sino que hay un mandato del Eterno que en el momento quizás no se entiende, pero que podría buscarse razones por las cuales el Señor lo hizo.
Y dice el 33, capítulo 32, versículo 33. Y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Menashe, hijo de Joseph, el reino de Sihón, y el reino de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con su territorio, y las ciudades de la tierra circunvecina. No se establece en la Torá que Menashe haya pedido tal cosa. Los sabios dicen que fue la voluntad del Creador, que como Gad y Rubén se dispersaron o se disgregaron de este lado del Jordán, la manera de mantenerlos a ellos de alguna manera apegados a Israel era que la media tribu de Manasés se sacrificara. No fue toda la tribu, fue media, pero un número considerable. Ahora esto iba a traer consigo que, teniendo la otra media tribu, entonces tenían un lazo común. Ese lazo les iba a permitir tener un cordón de alimentación espiritual. 48:19, recordamos la profecía para Menashe. Dice, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también, hablando de Menashe, llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Si vemos aquí, amados hermanos, fíjense cuánta tierra tuvo Menashe. Miren todo esto. Inclusive la tierra de este lado del Jordán, la más grande fue para Menashe, en comparación con Gad y con Reubén, que fue poca. Y aquí vemos que del otro lado solamente Yehudá lo superó. El resto de las tribus no tuvo más que Menashe, inclusive Efraín. ¿Okay? Entonces vemos allí que el Señor está atento aquí, aún a nuestras malas decisiones, para Él buscar corregirnos y darnos oportunidad. ¿Y hasta cuándo hay oportunidad? Hasta que el Mesías venga. Pero no nos podemos confiar. ¿Por qué Adonai dividió una tribu? La división de la tribu de Manasés pudo ser una estrategia por parte de Adonai para mantener la unidad del pueblo. De esa manera, los hijos de Manasés se fueron de un lado para el otro para visitar a sus familiares y así mantendrían el contacto o en contacto. Después de la muerte de Shelomó, Rehabán, que es Roboán, fue a Sejem para tomar posesión como rey de Israel. Y el pueblo pidió a Rehabán que bajase los altos impuestos que su padre había dejado. Sin embargo, Rehabán no aceptó y desafió a la nación. Por eso las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam que fuese su rey y abandonaron a Rehabán. Así se cumplió la profecía de Ahía y sus advertencias contra el pecado. Ahora fíjense, ya no hay una división como la veíamos ahorita aquí. Ahora la división se torna de esta manera. Esta división que se va a gestar posteriormente en la historia de Israel. En 1 Melajín 12, 15 al 16 nos dice, así el rey Rehabán no hizo caso del pueblo porque esto era un cambio de parte de Adonai para que se cumpliera la palabra que había hablado por medio de Ahía, Silonita, a Jeroboam ben Nabat. Y cuando todo Israel vio que el rey los había escuchado, el pueblo le respondió, no los había escuchado, el pueblo le respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Mira ahora, David, por tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas. Esto generó la división del norte y el sur. Otro punto que realmente no fue bueno, pero a pesar de no ser bueno porque fue parte del pecado del hombre y como consecuencia del pecado del hombre, el Señor, repetimos, lo ha usado para bienestar, para mejor.
En 2 de Melajín 17, 1 al 23, ya terminando, dice: en el año 12º de Ahaz, rey de Yehudá, Hoshea ben Elá comenzó a reinar en Samaria sobre Israel 9 años, e hizo lo malo a los ojos de Adonai, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Shalmaneser, rey de Asiria, y Hoshea se convirtió en su vasallo y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración por parte de Hoshea, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y ya no siguió pagando tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Hoshea, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Siria e hizo que habitaran en Halat y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿Qué pasó con Israel? Desapareció Israel. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria los exilió. Las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel del norte, quedaron esparcidas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy mismo. Solo quedó la tribu del sur, la tribu de Yehudá o la casa de Yehudá, ¿ok? Y que sabemos que también sufrió exilio por pecado, pero luego el Señor la regresó. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Adonai su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón rey de Egipto, reverenciando a dioses ajenos y andando en las costumbres de las naciones que Adonai había expulsado delante de los hijos de Israel, y en las que los reyes de Israel habían establecido. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra Adonai su Elohim. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas. Y erigieron para sí pilares y aceras en toda colina y debajo de todo árbol frondoso. Y allí quemaron incienso en todos los lugares altos, como los pueblos que Adonai se había llevado cautivos de delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira a Adonai. Definitivamente un verdadero desastre. Y ese desastre vino por las malas decisiones de un pueblo que no se apegó a la voluntad del Creador. Por lo tanto, entonces, vemos que ellos sirvieron a ídolos, respecto a lo cual Adonai les había dicho: no haréis tal cosa. Y Adonai amonestaba a Israel y a Yehudá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres, y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de su padre, los cuales no habían permanecido fieles a Adonai su Elohim, y desecharon sus estatutos y su pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios con los que les había advertido, y siguieron en pos de cosas vanas, y se hicieron vanos, y fueron tras las naciones que estaban a su alrededor, respecto a los cuales Adonai les había ordenado que no obraran como ellas. Y así hicieron, amados. Todos abandonaron al Señor, abandonaron a los mandamientos, y todo esto fue un verdadero desastre. Y dice el versículo 21, cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos proclamaron rey a Jeroboam ben Nabat, y a Jeroboam se apartó a Israel en pos de Adonai y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que habían cometido, y Jeroboam no se apartaron de ellos, hasta que Adonai apartó a Israel de su presencia, tal como había dicho por mano de todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta este día. Esto fue la consecuencia de no hacer la voluntad del Señor. Fueron llevados cautivos. Y ahí lo vemos, cuando dice la Escritura que el Mesías a que vino a buscar esas ovejas perdidas. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo lo que se había perdido. Y ahí estamos nosotros, como esas o parte de esas ovejas que se perdieron.
y que hemos sido encontradas. Ahora, después de haber sido encontrados por el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a perder otra vez? ¿Vamos a perder la oportunidad? Es justo entonces delante del Señor que busquemos su mandamiento. Dice Yeshayahu 56, 7 al 8. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La palabra de Adonai, Elohim, el que reúne muy junto a los dispersos de Israel, aún reuniré muy junto a otros con los que ya juntados. Hablando de la casa de Yehudá también. Entonces el Señor juntará a Israel y a Yehudá como esas casas y hará un solo pueblo. Y esa es la profecía que debe cumplirse, que tiene que cumplirse, amado hermano, para hacer la voluntad del Creador. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? ¿Arriesgarnos? No podemos arriesgarnos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Lo dejamos hasta aquí. Estaremos para la semana que viene con una nueva porción. A ver, ¿quién le gustan los viajes? A quien le gusten los viajes, bueno, vamos a ver los viajes. Todos los viajes que hizo Israel por este desierto. Amén. Ahí tenemos entonces Parashá 43, parte 1, Masei, capítulo 33, versículo 1, hasta el versículo 56 de este capítulo 33. Segunda de Kefas 1, 16 al 21 y Irmiyahu 16, 16 al 21. Esas serán entonces las palabras de nuestro Padre Santo para nosotros en el próximo Shabbat. Estaremos entonces con esta lectura todos los días con el Shaharí. Amén. Bueno, buen provecho para todos. Estaremos en la tarde a las 4 de la tarde. Amén. Aquí les esperamos. Estaremos ansiosos por hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Shalom, shalom y mucha bendición.